100.5. 8:04 en el sol de la mañana. Oli Matos. Saludos, emocionado todavía. Señor, hay que ir a ver ese documental porque nos compromete con el conocimiento de nuestro relato, del relato que dio origen a lo que somos, la República Dominicana. Y ese compromiso, qué bueno, Eury, que ustedes trabajaron en ese proyecto. Ese relato fortalece la dominicanidad, el criterio de que necesitamos defender este país. No contra nadie, sino defenderlo en el mejor de los sentidos. Sin un ecosistema viable, nosotros no vamos a poder seguir viviendo en la República Dominicana. Tenemos nuestros vecinos, que prácticamente era una de las potencias, de las colonias más ricas. Hay una publicación que le invito a ver en BBC de Londres, está todavía, y es lo que tuvo que pagar por la independencia Haití a Francia. Es decir, una millonada, se trata de lo que sería hoy 27.000 millones de dólares, el equivalente. Haití solo necesita 6.000, según un estudio del 2004, para restaurar las infraestructuras que le permitan hacer viable ese país. Pero ese no es mi comentario. En el día de hoy hoy es viernes. Yo quiero desearle unos felices Reyes a todos los padres y a los niños también, que le den su regalito esta tarde, ¿verdad, Eury? Para que lo disfruten. Que los Reyes lleguen esta noche para que lo disfruten los días que quedan, porque el lunes hay que incorporarse a la mejor tarea que puede tener cualquier sociedad, que es la tarea de la educación. Mientras en América Latina y en la República Dominicana tenemos 5 o 6 horas de clases, en Asia, y eso es lo que le dio el desarrollo a Asia hoy, a Corea del Sur, a Singapur, a Taiwán, a China, fue el hecho de que entendieron como meta fundamental la educación en el sentido de el conocimiento científico, no en las boberías que siempre están intentando vendernos por acá. Estoy hablando de la educación física, la educación matemática. El que no sabe matemática no sabe pensar. Se necesita matemática para poder entender los procesos. Usted puede conocer, por ejemplo, suma y resta, pero cuando no saben conocer procedimientos matemáticos complejos, a usted se le hace difícil crear bienes con valor agregado. Y uno de los factores fundamentales que ha tenido Asia en esta oportunidad, incluso la propia India, que arrastra un lastre de pobreza y de trivialidad y de vida del medioevo, es que ellos han tomado la matemática como base de su desarrollo. En el caso chino, ayer incluso tuvimos acá a Gastón, nuestro amigo, y hablamos de China. Yo quiero hacer algunas observaciones en mi comentario del día de hoy sobre algunos de los planteamientos que él hizo. En el encuentro de Richard Nixon y el presidente Mao Zedong, según narra Kissinger, que fue el motorizador de este entendimiento como secretario de Estado de los Estados Unidos, plantea Nixon plantea Kissinger que le dice Nixon a Mao que con respecto a Taiwán pudiera haber un entendimiento. Él estaba dispuesto incluso a cederle a Taiwán a China. En ese momento Taiwán era un moridero de pobre, igual que China. China era un moridero de pobre. Era realmente un país que me gustaría mostrarle un cuadro incluso del 2004, cuando ya China comenzaba a levantarse. Ahí lo están viendo ustedes, lo que nos ven por televisión, donde ven que en el 2004 China no tenía ninguna relevancia a nivel de exportación. Era un país que estaba intentando levantarse e intentando entrar a la membresía de la Organización Mundial del Comercio. Y si ustedes ven los países que eran relevantes en cuanto a exportaciones, usted tiene ahí que era Japón, era Estados Unidos en primer lugar, Alemania en segundo lugar y Japón, que todavía es la tercera economía, en tercer lugar. Ese fueron el volumen de exportación para
estamos hablando para el 2004-2005. En el 2000, si le voy un poco más adelante, todavía en el 2004, en el 2005, 2006, todavía China no tenía ninguna relevancia. Si el otro dato que estamos viendo en el cuadro, que es el del 2014, ya China supera a Estados Unidos y supera vertiginosamente a Alemania. Cuando China entra a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, como un actor importante, entra durante la gestión del presidente Obama, precisamente en la primera parte. Y entra porque China se fue convirtiendo en el actor fundamental en la producción de bienes industrializados. Los países como Estados Unidos, surgió la idea de la desindustrialización, de que el país no necesitaba industria para desarrollarse y para alcanzar bienestar. ¿Qué hizo esto? Generó una enorme desigualdad. ¿Y cómo atrajeron los chinos estas inversiones? Preparando su gente. Un ingeniero en China, un ingeniero en Asia, costaba la mitad o un tercio de lo que costaba un ingeniero con la misma calificación en Occidente. Hablamos de Occidente, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos. Lo que me costaba contratar un ingeniero con una de primera calificación en Estados Unidos, por ejemplo, en Silicon Valley, en Shanghái me costaba un ingeniero, yo podía contratar 5 ingenieros con la misma calificación. Eso fue un atractivo para que las corporaciones fueran y se fueran instalando allá. Pero ¿cómo surgió eso? Eso surgió con lo que los chinos le llaman la reforma que inició Deng Xiaoping, una reforma en el modelo económico chino. La motorizó ¿cómo? Enviando chinos a estudiar, de los que tenían mejores calificaciones, no fulanito porque es mi amigo, fuera hacia las universidades occidentales. China es verdad que fue una superpotencia, él fue el centro del mundo hace 3 siglos, incluso en el siglo XIX fue cuando las empresas occidentales y junto a las potencias occidentales, sobre todo europeas, atacaron a China y se impusieron sobre China sobre la base de que China se había excluido del mundo y dominaron a China. Después de eso, China fue una parte de ella invadida por Japón, se la repartieron diferentes actores, incluyendo Reino Unido, sobre todo Inglaterra, que siempre fue un actor importantísimo en el dominio global, y no tuvo capacidad de levantarse hasta la revolución de Mao Zedong. Pero con todo, después de la revolución del 59, China siguió siendo un país muy pobre. La revolución cultural habla de del 49. Desde el 49, gracias, Eury. De la revolución cultural trajo como consecuencia prácticamente la destrucción de todo el aparato económico chino. Incluso el propio Deng fue pulgado. Su hijo se cuenta que fue lanzado incluso de un 4º piso, y cuando lo mandaron para el campo, lo que se le planteó a Deng fue: adiós, compañero capitalista, vamos a perseguir a todo el que tenía esa visión. Aunque al final, en vista de que no funcionó el modelo que ellos implementaron, él fue traído durante el propio mando de Mao Zedong, aunque ya estaba Mao un poco en condición de partida. Y aunque él llegó, estando Zhou Enlai todavía como primer ministro, él no llegó para darle continuidad a la política de Zhou Enlai, sino para deshacerse de sus fantasmas y implementar una posición de cambio en la política china. Ese cambio, que lleva 40 años, ha convertido a China en 4 décadas en lo que no alcanzó ninguna economía a nivel de la historia. En la historia no se cuenta, no se conoce. A Estados Unidos 2 guerras le permitieron, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, colocarse como primeras potencia exportadora. Pero Estados Unidos no venía del lastre de la pobreza
en la que venía China ni de la dominación de potencias extranjeras. Cuando Estados Unidos se independiza de Reino Unido, Estados Unidos era una colonia bastante rica y con grandes vínculos con Occidente, fue apoyada por Francia. Pero en el caso chino, China viene del suelo, del sótano. Es la mejor muestra de que cuando un pueblo se pone para sí y se enfoca en lo que debe hacer, no tiene duda de que puede avanzar en su desarrollo. Claro, respetando las normas y fortaleciendo las instituciones independientemente de lo que se quiera plantear con el modelo chino. Leí el libro China de Kissinger, donde él narra parte de toda esta historia, y él dice que cuando llegó ese hombrecillo en la delegación china que se iba a reunir en Washington con ellos, le dijo a él, mira, yo duré 5 años en Francia y no pude aprender a hablar francés. Le dijo a Kissinger, yo no sé otro idioma, el único idioma que yo sé es el mandarín. No sé ni siquiera los otros idiomas, el cantonés, ni los otros idiomas. Soy muy malo para los idiomas. Dice, muy pronto me enteré, un tipo con la perspectiva y la perspicacia de Henry Kissinger, de que el jefe de la delegación era ese viceministro, que fue el rango que tomó al lado de Zhou Enlai, que era el primer ministro de Exteriores de China. Pues, avanzándole un poco y contándole, para no extenderle mucho la historia, a partir de ahí, y de que este señor dijo, si reparto lo que tengo entre lo que somos, cabemos todos a pobreza, necesitamos identificar quiénes son los cerebros más inteligentes y ponerlo a estudiar y mandarlo. Se quedarán, dice, con el 10% que vengan, con eso nosotros vamos ganando. Y eso, ahí están los resultados. Hoy China es, claro, gracias a su potencial, el mayor competidor que tienen las potencias occidentales con un modelo de apoyo a los países distinto a lo que era el modelo del garrote norteamericano, que va a obligar a Estados Unidos a cambiar de modelo. Por eso ustedes escucharon a Bolsonaro, en el momento en el que está asumiendo en Brasil, decir, yo me voy a entender políticamente con Trump, pero económicamente con China. ¿Por qué? Porque China es el principal socio comercial de Brasil, el que más le compra y el que más le vende, y el que le presta. Bolsonaro ha hablado de que tiene y que está ofreciendo a Trump la posibilidad de instalar una nueva base militar en Brasil. Pero Estados Unidos ya tiene demasiado carga económica con una flota en cada océano y toda la infraestructura militar que tiene. Estados Unidos debe enfocarse en fortalecer su infraestructura local, que son centenarias y que se habla de que más de 400.000 puentes necesitan reparación inmediatamente. En estas tensiones globales les resultan favorables a la República Dominicana. Hemos tenido suerte nosotros y han tenido suerte los chinos. Hubo elecciones en el 2016, a principio, en Taiwán, y ganó el Partido Demócrata, que propicia la separación de China. Esas elecciones fue lo que dio posibilidad que nosotros establezcamos relaciones con China continental. ¿Por qué? Porque cuando el Kuomintang, que terminó de ganar las elecciones congresuales, ahora ganó las elecciones del Parlamento en Taiwán, gobernaba Taiwán, existía lo que se llama el consenso del 92. ¿Cuál es el consenso del 92? Que Taiwán acepta que es una sola China. Acepta que es una sola China. Entonces, China no le quitaba las representaciones en los países que tenían relaciones diplomáticas con ellos. Eso impidió que hubiera relaciones diplomáticas con China anteriormente. Ahora, cuando Donald Trump gana en el 17, asume el gobierno, lo primero que hace es llamar a la presidenta Tsai. Cuando llama a la presidenta Tsai, recuérdense que los chinos, eso salió en todos los medios, se pusieron inmediatamente mosca y dijeron, ese es así que vamos a jugar. Entonces establecieron relaciones con Panamá y luego establecieron relaciones con la República Dominicana y luego con El Salvador. Países que no lograron establecer relaciones como Nicaragua o Haití definitivamente se quedarán fuera. Ahí hasta el propio Vaticano ya tenía un entendimiento con China, que todo el mundo sabe que lo primero que hizo China fue convertir el catolicismo
en iglesias nacionales e incluso darle al Estado chino y al Partido Comunista la posibilidad de escoger los purpurados, de generar los ascensos, porque no querían que vinieran desde el Vaticano. Y ese ha sido parte de ese escenario global. Sobre el tema local, brevemente, yo quiero, con la ayuda de ustedes, referirme a las declaraciones de Marchena que comentó Eury esta mañana. Y quiero referirme porque estoy viendo un influencer de Haití muy importante publicar algo que me llamó la atención bastante, pero me gustaría, si es posible, que nuestro director nos ayude, el equipo de dirección técnica que nosotros tenemos aquí, que es espectacular. Excelente. Con el audio de lo que dijo Marchena en el momento en el que visitaba a nuestro compañero y amigo Pablo McKinney. Vamos a escuchar. Vamos a ver. Nosotros hemos sido el gobierno más exitoso regulando la migración. El más exitoso, porque ¿Cómo? usted regulando la migración. Por primera vez en nuestro país existe y en toda América Latina un plan de regularización de extranjeros en condición migratoria irregular. Modélico. Momento. Hemos reforzado la frontera. Y todos los días uno tiene que estar despachando extranjeros que están en nuestro territorio de manera irregular. Cuando se asentó... Ahí él habla una serie de cuestiones que realmente yo pienso que la gente debió darle mucha risa esas declaraciones de Marchena. El propio Pablo casi se cae de el que dice, ¿cómo? Es Pablo McKinney, porque Pablo le está exponiendo un problema evidente, pero el microcosmo en el que ellos viven, en el que ellos están, no le permite identificar. Es como el tema de la delincuencia, señores. Por primera vez en este país, en este año, finalizar el 2018, hubo más homicidios, muerte por homicidio que por accidente de tránsito. Muerte y lesionado por pleito, riña. Solo en 5 homicidios múltiples hubo 16 personas perdieron la vida. Pero esta gente entiende que no, que el país va muy bien. Yo no sé dónde ellos viven. Pues Stanley Lucas, que es un periodista haitiano, está publicando en su Twitter una nota que dice que un turista masacrado por la pandilla del alcalde Abel Martínez en Santiago. Y hay una campaña realmente, este señor tiene 37,000 seguidores en Twitter. Hay una campaña que los dominicanos nos alcanzamos a advertir. A veces usted tiene que despojarse de las pasiones y ver objetivamente los problemas para poderle dar solución. Si lo ve de manera pasional, fue lo que hizo Deng Xiaoping. Es decir, no tiene que ser el esquema de la Unión Soviética el que debía aplicarse, porque de hecho no funcionaba. Él debía aplicar un esquema distinto. ¿Cuál es la realidad? Una nación no es como una empresa. No es como una empresa. ¿Por qué? Porque la empresa puede quebrar. Y si quiebra, usted la cierra. Si Haití fuera una empresa, estaría cerrada. Si Haití fuera una empresa, estaría cerrada. ¿Por qué? Porque la gestionaron como estamos gestionando nosotros esto. Si Venezuela fuera una empresa, estaría cerrada. Un Estado es como una casa. Las casas no se cierran. La casa, cuando la casa quebró, puede que no haya comida. La gente sale para la calle a ver qué aparece y vuelven en la noche y se juntan ahí a dormir todo almacenado como tienen que dormir. Entonces, ¿cuál ha sido la política migratoria que se desarrolló en República Dominicana? ¿Cuáles son los esquemas? ¿Cuál es el método? ¿Cómo se identificaba que un ciudadano de estos que aparecieron ahí, que recuerdo, tengo 2 amigos que conozco, que son pastores evangélicos haitianos, que andaban vendiendo, buscando en Haití gente, uno de ellos terminó de ahí con jipete y con apartamento y con de todo, para venderle comunicaciones diciendo que estaban aquí, para sacarle el carnet este. Y hubo más gente que vive en Haití que tiene el carnet, porque era lo que podían pagar, que los haitianos que deambulan aquí. Aquí hay más haitianos deambulando en la calle que los que hay trabajando.
Yo quisiera saber, Eury, ¿cuánto fue que aportó al PIB la agricultura? Del crecimiento que ahora en el que ustedes plantean. ¿Cuál fue el aporte? Creo que fue un 5 o 6%. No, menos. Revísalo. Yo lo veo ahora. Pero revísalo para que lo vea. Sin embargo, ¿quiénes son los beneficiarios de esta según política? El Banco Central. ¿Cuál es? Te digo ahora mismo. Sí, ¿cuál es la capacidad que la República Dominicana tiene de llevar, además de su propia carga? 6.5. Sí. 6.5. Oye, además de su propia carga, ¿cuál es la capacidad que tenemos para llevar la carga ajena? Si usted tiene, por ejemplo, países que tienen mayores aportes por la agricultura, por ejemplo, como Chile, y no requiere de una migra que les represente un pasivo a la sociedad, que le deja beneficio a los ricos, pero que perjudica a los pobres porque consume los servicios de ellos. ¿Cómo usted va a gestionar eso con el tiempo? Cuando esa empresa se tecnifique, ¿en qué va a hacer esa gente? No es verdad y que eso existía aquí, toda esa invasión que tenemos desde hace décadas, como dice Eury. Eso es totalmente falso. Aquí hubo 2 eventos que han llenado este país de haitianos. Uno, la gestión de Leonel Fernández del tema del terremoto, que fue el único momento que tuvo Haití para conseguir apoyo financiero internacional. El único. Y no se aprovechó, ni se gestionó bien desde aquí. Y el otro, el regalarle documentos gratis por parte de Danilo Medina. El primero le entregó los hospitales públicos. Trajeron más heridos que las camas que teníamos. En el Darío Contreras trajeron 500 y pico y solo teníamos 300 camas. Algunos se murieron ahí, pero para ellos era mejor morirse ahí que morirse allá entre los escombros del terremoto. Entonces, es un gobierno sin sentido de proporción. Esta gente no es que son malos, es que son incapaces, señores. En lo único que ellos son buenos en hacer propaganda, relaciones públicas y en convencernos de que las cosas que están mal están bien. Por eso vimos a Marchena muy convencido. Él está convencido porque en el microcosmo donde él vive, el haitiano que va a cuidar la puerta o de servicio doméstico no va a competir por la manguerita para buscar el agua con el que se va a asear ni va a competir por la pieza de alquiler. Es al pobre que le afecta, pero a él no, a él le beneficia. Entonces, esta clase media que se ha enquistado en el poder y que tiene que compartir con las élites económicas del país, tiene los mismos privilegios porque puede tener 2 o 3 servicios en su casa. Tengo 3 servicios y lo puede pagar, y sobre todo cuando se paga con dinero público. Entonces ahí eso es cómodo. No, aquí no hay problema. Y es verdad que no hay problema. Donde ellos están no hay problema. El problema está por allá, está en Herrera, en el 24 de abril, está en Guaricano. El problema está ahí. Es cierto que la migra haitiana viene aquí por necesidad. Ahora el país tiene que tener una política de regulación que permita gestionar eso sin chantaje. No podemos, entonces somos un país independiente y le estamos teniendo miedo a qué organismo. Primero, quiero decirle que los organismos internacionales, en este momento, Estados Unidos termina de retirarse de la UNESCO y también Israel. Este país tiene posibilidad de regular ese tema con el criterio que le parezca en este momento de tensiones globales, porque quienes tenían intención de hacernos presión, gracias a Barack Obama y a Dios, esa guerra de Siria y todo ese desorden que se generó en Asia, en Afganistán, le generó un flujo migratorio a ellos que ellos están viviendo el mismo problema que nosotros, para que vean cuánto es. Pero, aunque ellos supuestamente están entendiendo el tema, tienen mayores recursos para gestionarlo, no han dejado de tener una policía fronteriza eficiente. Pero ayer estuvo aquí, Eury Cabral, y ya voy a terminar, el amigo querido, infectólogo, un especialista de primera línea, compartiendo con nosotros, que es su director del hospital infantil. El Robert Reed. Ese de Robert Reed. Y nos decía que él había ido a Pedernales. Él dice, no, pero ahí no hay frontera. Y estoy hablando de un funcionario del gobierno. Pues este hombre viene a decirle a este país que ellos tienen drones ahí. Vaya a ver cuáles drones tienen. Sí, mi hijo tiene uno. Mi hijo de 8 años tiene uno de esos mismos que ustedes tienen, Marchena. Cambio fuera, Mauricio.